8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos. Ya está con nosotros vía telemática el ex candidato a la presidencia de la República, el economista Andrés Arauz. ¿Cómo está, economista Arauz? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Suenan ya algunos nombres para la corta presidencia de la República en esta elección anticipada para completar el periodo para el que fue electo el presidente Guillermo Lasso una vez que ha disuelto la Asamblea Nacional. Nombres que ya están circulando por parte del Partido Social Cristiano, por parte de grupos cercanos al gobierno nacional y hay muchísima expectativa respecto a los nombres que la Revolución Ciudadana pueda postular. Usted fue candidato a la presidencia de la República, le pregunto, economista Arauz, antes le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, usted va a ser uno de los candidatos, usted ha estado alejado de la política, pero ha estado activamente en la opinión pública participando, ¿va a postularse nuevamente? ¿Hay alguna ya decisión al respecto o todavía no? Días, Diseña, Alexis, un saludo desde Guayaquil. A mí no me interesa ser candidato, a mí me interesa ser presidente de la República. Nos hemos formado para poder administrar el país, para poder servir a nuestro pueblo, para poder poner en práctica todos los conocimientos, la experiencia, la administración del Estado que ya tuvimos en la Revolución Ciudadana y ponerlo al servicio de nuestra gente. Es un momento, es una gran oportunidad histórica que tiene el pueblo ecuatoriano para poder actuar y veamos que esta votación sea con contundencia en favor del progresismo, de ese gran bloque histórico, de la gran coalición a la cual está hablando, de la cual está hablando el presidente Correa, que sume movimiento indígena, movimientos sociales, campesinos, trabajadores, mujeres, empresarios honestos, pescadores, el pueblo afro que ha sido víctima de este gobierno de Lazo, etcétera, y podamos construir ese gran bloque histórico que nos dé la victoria en este mes de agosto. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Buenos días. Conversábamos con Pedro Donoso y hablábamos sobre un tema que, digamos, sí preocupa y mucho, y es este desorden que hay a partir de la existencia de 200 organizaciones políticas entre locales y nacionales, la dispersión que se genera y más, y la falta de definición ideológica, no solo de los partidos políticos, sino también de los candidatos. Entonces no sorprende ver gente que antes auspiciaba a candidatos de extrema derecha, hoy auspiciando a gente que supuestamente se vincula al progresismo. Se refería Pedro Donoso específicamente a Democracia Sí de Gustavo Larrea, que propuso la candidatura de Andrés Páez a la alcaldía de Quito y ahora auspicia a Yacu Pérez. ¿Qué tan importante es en este momento, además con la coyuntura caótica que está viviendo el país, plantearnos un modelo desde la ideología para el país y no para un grupo o un sector, ya sea financiero o político? Mira, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? La agenda programática, es decir, lo que parte de la ideología, de la formación, de la técnica, de las ideas concretas para poder servir al Ecuador, es lo que debería constituirse una discusión para el país. Yo sé que tenemos poco tiempo y hay el apuro de traducir todas esas grandes ideas en pocos nombres, pero hay que hacer el ejercicio de definir cuáles son las prioridades programáticas para el Ecuador. Estamos en una crisis de inseguridad enorme en donde esa tiene que ser la prioridad uno, 2 y 3, pero no simplemente haciendo show o queriendo tener golpes de efecto, sino a partir de una planificación, a partir de una serie de acciones que impliquen un programa de 4 o 5 años de recuperación del territorio nacional para que el monopolio de la violencia, es decir, un término científico quiere decir, solo el Estado puede tener las armas en el Ecuador, no que haya libre porte de armas, no que hayan fuerzas paramilitares, no que haya empresas de seguridad que luego quieran imperar y ganar en el país a partir de la crisis de violencia. No, tiene que haber una planificación desde el Estado de recuperar los territorios y obviamente eso implica también presencia del Estado en educación, en cultura, en recreación, en actividad social, en servicios comunitarios y obviamente a partir de ahí empezar realmente a recuperar el país. Yo creo que incluso en el ámbito económico la seguridad toma el protagonismo porque por la crisis de inseguridad tenemos ciudades enteras que están adormecidas, están en una especie de depresión económica porque el pequeño comerciante no puede trabajar si es que tiene el miedo de que de repente le vengan a extorsionar o a disparar en su local o vengan los vacunadores a hacer daño a sus familiares y clientes. Entonces, realmente estamos en un momento crítico del país, no es el momento de improvisaciones, es el momento de tener una política sensata, bien planificada, articulada, que tenga perfecto conocimiento de cómo funciona el Estado, porque no hay tiempo para llegar a aprender.
Es el momento de llegar y poner en práctica todo aquello, y quién mejor que la propia Revolución Ciudadana, que ya ha tenido una gestión en ese sentido. El 20 de agosto, economista Arauz, serían ya las elecciones presidenciales para completar el periodo del presidente Lasso. Esos límites tan cortos de tiempo pueden jugar en contra de la conformación de este gran frente del que habla usted. ¿Es necesario para presentarse a las elecciones un frente que aglutine todas estas fuerzas políticas? ¿Hay el tiempo suficiente o es hasta el 20 de agosto, está a la vuelta de la esquina? Mira, yo creo que aterrizar todo esto en una serie de listas, nombres y demás, evidentemente va a ser complicado, pero donde tenemos que poner todo el esfuerzo es en una agenda programática, puntos comunes que necesita el Ecuador. Tenemos que estar de acuerdo en que no es suficiente el show mediático alrededor del tema de la seguridad. Tenemos que estar de acuerdo que necesitamos decretar una emergencia educativa para que los jóvenes vuelvan al sistema educativo nacional. Tuvimos una tasa de abandono escolar enorme durante la pandemia que jamás se recuperó porque el gobierno de Lasso no decretó emergencia educativa. Tenemos que estar de acuerdo en recuperar el servicio de salud pública de nuestro país, en evitar la privatización de la seguridad social en este periodo interino de gobernanza de Guillermo Lasso. Tenemos que tener como prioridad reorientar los recursos públicos para la obra pública, no para estar engordando las chequeras y los depósitos en el exterior, en Suiza y en la banca offshore de los amigos de Guillermo Lasso. Es decir, nosotros tenemos que lograr una agenda mínima común que, a partir obviamente de la seguridad, pero luego en la economía, en la educación, en la salud, ponga orden en nuestro país. Tenemos poco tiempo, insisto, no podemos llegar a aprender. Hay gente que ha estado obsesionada por construir una candidatura, cuando lo que tenemos que construir es el futuro del Ecuador con aplicación inmediata. El chiste no es aparecer en la papeleta, es ponernos a trabajar por el Ecuador, y en eso, por suerte, afortunadamente, la Revolución Ciudadana tiene cuadros comprobados que han tenido esa gestión exitosa, y además un cuerpo enorme de 10.000 becarios, funcionarios con experiencia, gente que está lista para poner su conocimiento al servicio de nuestro pueblo. La opción es la Revolución Ciudadana en el marco de ese bloque histórico para poder llegar a grandes soluciones para nuestro país. Ahora, a propósito del tema nombres y de la respuesta que dio de arranque Andrés, ¿cómo tendría que la Revolución Ciudadana procesar justamente la designación de quienes irían como binomio presidencial y quienes también van a ir a la Asamblea para un periodo corto que usted decía no da lugar a la improvisación ni que llegue alguien, estos denominados outsider, como para pretender aprender cuando el país necesita medidas urgentes? ¿Cómo se va a procesar o cómo se debería procesar eso a la interna en la ARC? La Revolución Ciudadana tiene sus mecanismos de participación de la militancia. Creo que muchos han estado ya con una discusión muy viva, muy profunda, de amplio debate dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana en estos días. Luego todo eso se tiene que sintetizar en un espacio de deliberación colectiva que es fundamentalmente el buró político de la Revolución Ciudadana. Luego eso pasa, ¿no es cierto?, a las instancias formales en donde habrá la democracia interna. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debe haber una lista única para que no tengamos desavenencias, y luego se formaliza la inscripción de la candidatura. Pero recordemos una cosa: en el proceso electoral anterior, Alex, y esto en mención a un video que pusiste antes, lamentablemente parece que hubo un error de edición, no se dice la segunda parte. Y es que a mí, por ejemplo, cuando me propuso el presidente Correa la candidatura en el año 2020 para cursar en el 2021, no fue pues por cuestiones de habilidad marquetera, por mis facciones, por tal o cual virtud estética, sino por mi capacidad de poder servir al Ecuador, de administrar el Estado ecuatoriano, de conocer sobre economía pública, administración pública, de entender el funcionamiento de cada uno de los estamentos del Estado, de poner en práctica el país que necesitamos de forma urgente en ese momento tan crítico que era la pospandemia, y ahora esta crisis del éxodo de los ecuatorianos, de la crisis de inseguridad, de la destrucción del aparato público. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llegue el siguiente gobernante a nuestro país, si no da soluciones inmediatas en los primeros meses de gobierno, se va a generar una desilusión mayor en el Ecuador que va a traer imprevisibles consecuencias. Entonces necesitamos tener que actuar rápidamente. Pero, por ejemplo, durante el interín entre el Morenato y el gobierno de Lasso, sacaron una ley que le da el poder a la Contraloría de vetar todo contrato público, toda contratación pública.
Entonces no podemos seguir gestionando el Estado a la velocidad que le hacíamos en la Revolución Ciudadana por esas trabas burocráticas que le dan el poder de vetar la contratación pública a un funcionario subrogante, el subrogante, el subrogante, que además está prorrogándose, autoprorrogándose en el cargo. Entonces hay que tener una transformación institucional inmediata con la constituyente que quite todas esas trabas para que el Estado pueda volver a funcionar. Yo he escuchado el rumor que ahora Lazo ha dicho, traigan toda la plata de la reserva, gástensela toda para que el nuevo gobierno no tenga nada. Ni siquiera eso van a poder hacer, porque ellos mismos pusieron las trabas que le impiden ejecutar y pusieron las trabas que le impiden invertir los recursos dentro del país. En cambio, nosotros sí sabemos cómo hacerlo al detalle del reglamento del acuerdo ministerial que tenemos que expedir para que podamos dar soluciones inmediatas al Ecuador. Economista Arauz, usted decía hace unos minutos que quiere ser presidente de la República, que no quiere ser candidato, que quiere ser presidente. ¿Quiere ser presidente el 20 de agosto? ¿Quiere ser presidente en el 2025? Mira, hay gente que se dedica a luchar toda una vida para ver si aparecen en la papeleta, como ciertos improvisados que aparecieron ayer, que nunca han tenido una vocación de servicio público, pero que quizás sí podrían ser buenos funcionarios del ECU 911, pero que no van a ser buenos funcionarios como presidentes de la República, porque no entienden el funcionamiento del Estado en su conjunto. Y ya no podemos improvisar más. Ya tuvimos un banquero, empresario, emprendedor, etcétera, que jamás tuvo conocimiento del verdadero funcionamiento del Estado, que las únicas medidas de política pública que funcionaron fueron para su bolsillo, que claro, le hicieron ganar más de 109 millones de dólares en utilidades solo el año pasado y una cantidad similar en los primeros meses de este año 2023 de forma proporcional, es decir, 42 millones de dólares. Por favor, estamos viendo un abuso de los recursos sociales en donde la gente está desesperada por migrar, por salir del Ecuador, mientras esta gente está lucrando del sufrimiento de los ecuatorianos y para colmo, ni siquiera reinvirtiendo eso dentro del país, sino mandándolo a sus guaridas fiscales en el exterior, a sus fideicomisos en Dakota y de la forma más descarada y cínica posible. Nosotros necesitamos actuar inmediatamente. La intención es poder servir al Ecuador ahora en el proceso electoral del mes de agosto, pero evidentemente yo como buen militante, como militante número uno de la Revolución Ciudadana, luego que recuperamos el partido, acataré toda decisión de forma orgánica, apoyaré al compañero o preferiblemente a la compañera que asuma el liderazgo dentro de este proceso y ejerza la candidatura en representación de la Revolución Ciudadana y muy clave de todo este bloque histórico al que me he referido recurrentemente. ¿Qué es lo que está en juego en esta elección que va a ser sui generis, atípica, rápida? Ahí van a entrar en juego muchas cosas probablemente, Andrés. La desesperación de la gente, el nivel de inseguridad que vive el Ecuador es algo nunca antes visto, o sea, y es impresionante además ver cómo cuentas oficiales, institucionales, nos quieren hacer creer a los ecuatorianos que acá no pasa nada cuando masacran gente en restaurantes, en salas de velaciones, etcétera. Se roban flotas completas de vehículos de concesionarias y demás. Y dicen que en el país se respira paz y tranquilidad. Entonces digo, esa sensación de miedo que hay, ¿cuánto puede influir como para que la gente tome una decisión sumamente consciente por un candidato que demuestre capacidad, preparación, conocimiento, etcétera, y no un improvisado que nos diga que ya habló con su esposa y que va a ser candidato? Mira, Alexis, aquí la prioridad es evidentemente la seguridad, la prioridad 1, 2 y 3, luego entran el resto de los aspectos, porque necesitamos resolver ese problema para que el país pueda prosperar, para que podamos construir el resto de oportunidades. Ahora, en el ámbito de la seguridad, no podemos improvisar. Mira, hay compañeros de izquierda que yo quiero mucho en América Latina, que son muy críticos, por ejemplo, de Bukele, pero a mí me parece que hay elementos que hay que rescatar de ahí. Él lo que hace es primero una acción planificada. Él tiene una cosa que se llama el Plan de Control Territorial, que es un plan de desarrollo vinculado a la seguridad, en el caso de El Salvador, de 5 y 7 años plazo. Entonces no es una improvisación, no es un hilo de tweets, es un documento extenso que tiene 7 fases, 2 de las últimas son secretas, y las 5 establecen un orden en cómo va a ir actuando en materia territorial y en donde, por ejemplo, el segundo eje habla claramente sobre la necesidad de inversión social y educativa, cultural, recreativa, comunitaria, para desincentivar
la vinculación de los jóvenes al ámbito delincuencial. Obviamente también incluye la inteligencia, el trabajo en las cárceles, todo lo que significa el equipamiento, modernización de el equipo y el personal de la policía y de las fuerzas de seguridad del país, la estrategia ya militar en términos de poder incursionar en el territorio y extraer a los delincuentes de forma sistemática, minimizando el impacto en derechos humanos. Yo creo que eso hay que rescatar. Evidentemente hay abusos y hay que evitar que esos ocurran, pero aquí lo que se necesita es el Estado, no un empresario de seguridad privada que quiere aplicar ese modelo privado nuevamente para que sea más oportunidad de lucro para él a partir de la privatización de la seguridad. Así que aquí tiene que actuar el Estado y eso es fundamental en cualquier país que se tome en serio la seguridad. Ahora, economista Arauz, va a depender de las condiciones en las que cualquier gobernante reciba el país después de 6 meses, tras el anuncio de que el presidente va a gobernar por decreto y de toda esta serie de propuestas que se piensan enviar a la Corte Constitucional a través de esos decretos. ¿En qué condiciones va a quedar ese país? Y dos años, ¿va a ser posible recuperar, encaminar este país para que ya en el 2025 puedan gobernar con mayor tranquilidad? Por supuesto, mira, 2 años es una infinidad. Mira todo lo que hemos sufrido con Guillermo Lasso en estos 2 años. Y por cierto, los responsables de que Lasso esté 2 años y no solo uno, es el Partido Social Cristiano. Así ¿Sí? es. La muerte cruzada la decretó Lasso ahora en mayo del 2023, pero el Partido Social Cristiano fue quien no puso los votos para sacar a Lasso desde la Asamblea en junio del 2022. Nos hubiéramos ahorrado 1 año y medio del desastre, del fracaso de Lasso y hubiésemos tenido la oportunidad democrática de retomar nuestro rumbo hacia el desarrollo, hacia el buen vivir, hacia la política pública inclusiva e incluyente que representaba la gran coalición que lidera la Revolución Ciudadana. Así que hay que tener muy en claro eso, no solo fueron protagonistas de las muertes y el cementerio al aire libre en Guayaquil en la pandemia, sino que también son directos corresponsables, junto con todos esos aliados de derecha que ahora están desfilando candidatos de Lasso. Todos ellos son parte del bloque que apoyó a Lasso, mientras quienes nos hemos resistido somos la clara antítesis de lo que representa Lasso. Lo dijimos al país en el 2021, la banca o el país, Lasso y sus aliados son la banca, nosotros somos el país. Andrés, uno de esos candidatos, y valdría la pena también un comentario suyo con respecto de toda esta suerte de transfugismo político que ha habido durante los últimos años, es Otto Sonnenholzner, ¿no? Y ahí, digamos, repite él lo mismo que, por ejemplo, ahora Topic o que en su momento Freire, Herbas, de que no son políticos, ¿no? O sea, ya fue vicepresidente, puesto a dedo además, formó parte del gobierno de los 50,000 muertos en pandemia, además en medio del periodo renunció y se fue. ¿Qué más puede exhibir Otto Sonnenholzner? No sé, pero ahora va a ser candidato por lo que fueron los despojos que quedaron de Alianza País, por este movimiento Reto, me parece que se llama. Avanza lo ha invitado a ser también su candidato. ¿Qué decir, por ejemplo, de la participación de gente como él, que formó parte del gobierno de Lenín Moreno? Es gente que tiene caprichos, ¿no? O sea, Sonnenholzner, primero cuando tuvo la oportunidad de algo hacer por el país, empezó a constituir empresas offshore en Costa Rica, en Estados Unidos, en Panamá, escondiendo su verdadera propiedad. Luego con el gobierno de Moreno se benefició directamente de esa remisión de multas, recargos e intereses. Y solo que somos de memoria corta. Pero Sonnenholzner es otro niño rico encaprichado que quiere trascender como Lazo, decir que fue presidente de la República y no tiene ninguna intención honesta de servir al Ecuador. ¿Qué hizo cuando fue vicepresidente aparte de tomarse fotos? ¿Alguien recuerda alguna gestión concreta, legado, algún hito de política pública que se haya logrado con él en el mando de la vicepresidencia del Estado ecuatoriano? No, pues estamos viendo nuevamente un improvisado, un tipo que supuestamente florece cuando le toman fotografías, pero nada más. Los ecuatorianos tenemos que tener conciencia que aquí ya no podemos improvisar más, tenemos que elegir a gente probada, con capacidad, con experiencia en el Estado, que sepa administrar la cuestión pública, que sepa utilizar los recursos públicos por el bien de la gente y no para ver si hacen otro negociado para ellos mismos
como estos encaprichados que lo único que quieren es aparecer en la papeleta o que les pongan su cuadro en Carondelet. Eso no es suficiente para lo que necesita el Ecuador. Economista Arauz, ¿usted coincide con el criterio de algunos sectores políticos en el sentido de que podría haber un riesgo de una deriva autoritaria del presidente Lasso en estos 6 meses que tiene para gobernar vía decreto? Hay algunos sectores que dicen que sí, que va a buscar las formas, todas las formas posibles por permanecer más de ese tiempo en el poder hasta conseguir todos los objetivos que se ha planteado en un inicio y que le han resultado de cierta manera bastante eficientes. Usted ha visto las utilidades que el sector bancario, por ejemplo, ha obtenido durante todos estos años en que ha estado en el poder el presidente Lasso, que superan cualquier pronóstico en ese sentido. ¿Coincide usted con sus criterios de que podría haber ese riesgo? Absolutamente, hay un riesgo concreto. Mira, esa es la paradoja del proceso de muerte cruzada. Si bien los ecuatorianos tenemos la oportunidad democráticamente de ir a las urnas, de escoger nuestro futuro, en el periodo intermedio, que por cierto, entre paréntesis, no hubiese ocurrido si se aplicaba la muerte cruzada desde la Asamblea, como lo propuse yo desde hace más de 2 meses, aplicando el 130.2 de la Constitución, no hubiese habido este riesgo de deriva autoritaria. Pero volviendo a los riesgos, estamos hablando de 4 riesgos particulares. Uno, la reforma laboral, que lo que quiere es desregular los derechos laborales de los ecuatorianos. Segundo, la creación de lo que ellos llaman zonas francas financieras, que no es otra cosa que convertir al Ecuador en un paraíso fiscal para favorecer el narcolavado para beneficio de los banqueros que nos están gobernando. Tercero, el riesgo de la privatización de la seguridad social, con Augusto de la Torre a cargo de esa comisión, sin entregar declaración juramentada como funcionario público que debería hacer, en donde planean no solo aumentar la edad de jubilación, reducir las pensiones, sino también pasar la administración de los fondos de pensiones que ahorita maneja el IES y el BIES a los bancos. ¿Por qué? Porque esos son los quienes nos gobiernan, los banqueros, y quieren llevarse eso antes de irse. Y por último, el riesgo de privatización de los sectores estratégicos eléctrico, petrolero, minero, hidrocarburífero en general, el riesgo de la extensión del oleoducto de crudos pesados, el riesgo en la renegociación del espectro radioeléctrico, de la telefonía móvil que se viene muy pronto. Nada de eso podemos confiar a un gobierno plutocrático como el de Guillermo Lasso. Por eso necesitamos que la Corte Constitucional le ponga un freno, y la resolución es fácil. La Corte tiene que controlar 3 criterios: que sean decretos económicos, que sean urgentes y que sean constitucionales. El primero y el tercero son complicados porque los define casi todo el propio presidente, pero la Corte sí puede opinar sobre la urgencia. ¿Cómo así es urgente este tema? ¿Cómo así tiene que pasarse de manera rápida cuando la Asamblea Nacional, una ley económica urgente, tiene 90 días entre todo el proceso de llegada y de salida, y Lasso quiere mandar varios de esos en el mismo periodo de 90 días? No, yo creo que la Corte tiene que aplicar ese otro criterio constitucional que dice que una cuestión urgente dura 90 días y ya tiene la tributaria que se va a demorar 90 días, ojalá, y no puede enviar más mientras se está procesando la primera. Así que estamos en manos de la Corte. Ojalá la ciudadanía ejerza la presión suficiente, la participación ciudadana en materia de amicus curiae con la Corte Constitucional, y de esa manera podamos ralentizar el proceso y el riesgo de deriva autoritaria de Guillermo Lasso, que no es más que lo que se llama en la ciencia el neoliberalismo autoritario, es decir, la privatización de los recursos públicos para beneficio de unos pocos, en este caso los banqueros que nos gobiernan, mientras sume al resto en una represión, opresión y amenaza de encarcelamiento, como lo ha hecho ya las Fuerzas Armadas. Los gobiernos de Lenín Moreno, a propósito de una pregunta que pide la gente que le planteemos, Andrés, en un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana, los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, por lo que sucedió en pandemia, por lo que está pasando ahora mismo con las empresas públicas, los casos de corrupción que iban a ser investigados y sancionados políticamente por la Asamblea, ¿qué es lo que debería pasar con eso? ¿Debería investigarse? ¿Debe haber un proceso de fiscalización serio y profundo con respecto de los 2 últimos periodos? Por supuesto, aquí no debe haber impunidad. Aquí no debe haber impunidad. Si algo, hay que dar vía libre a la justicia para que finalmente pueda actuar. Algunos dicen, entonces lo que quieres es meter la mano. No, al revés. Hay que quitar las manos de la justicia para que puedan actuar con independencia. Si aquí lo que estamos viendo es una fiscalía que se pone a achacar al Consejo de la Judicatura. Vimos una Paula Romo intimidando a los jueces. Vimos un gobierno de Lasso amenazándoles. Vimos toda esta acción de intimidación al Consejo de Participación Ciudadana.
Aquí lo que necesitamos es que haya una verdadera justicia independiente, pero que salga del pecado original del trujillato, por favor. El sistema vigente que tenemos en el Ecuador es producto de la vacancia constitucional que declaró el emperador Trujillo. Entonces, todo ese pecado original es el que vició el funcionamiento de la justicia y es el que le está garantizando la impunidad a pesar de tener semejante evidencia, como el caso INA Papers o como el caso Pandora de Lazo. Entonces, yo espero que la justicia, con una institucionalidad adecuada, verdaderamente independiente, pueda actuar y estas personas no se salgan con las suyas. La historia no debe perdonar ese tipo de comportamientos. Gente que protagoniza la muerte, la necropolítica en el Ecuador, no debe quedar en la impunidad. Economista, usted hacía unas advertencias hace unos instantes de 3 o 4 puntos. Entre ellos mencionaba el tema de las zonas francas y para esta semana el gobierno prevé enviar a la Corte Constitucional este proyecto de ley o este decreto, perdón, en el que incluye el tema de las zonas francas. Hay que recordar que ya en el 2022 el gobierno incluyó la creación de zonas francas en la ley para atraer inversiones enviada a la Asamblea Nacional que no pasó, que fue archivada. ¿Cuál es el concepto de estas zonas francas y por qué es riesgoso desde su punto de vista para el país? Mira, la zona franca es un concepto que se fue posicionando alrededor del neoliberalismo, que decía, las leyes de un país son muy estrictas, entonces creemos una especie de pequeños feudos privatizados en donde no rija la ley nacional, sino que rija una ley especial, supuestamente para favorecer la inversión extranjera, etcétera. ¿Qué pasó con las zonas francas en los 90 en el Ecuador? Crearon un montón de zonas francas en donde lo único que hubo es negocios, en donde privatizaron servicios públicos, en donde, por ejemplo, se crearon hospitales, que no es un sector que exporta, en donde no se desarrollaron industrias pesadas o de desarrollo tecnológico avanzado, etcétera. Y en la Constitución de Montecristi se reemplazó el concepto de zona franca por el de zona especial de desarrollo económico, específicamente orientada a la logística, a la ciencia y la tecnología y a la exportación, ¿ya? Es decir, eso sí bien planificados. Entonces, una sede, una zona especial de desarrollo económico es, por ejemplo, la que iba a albergar al complejo petroquímico de la refinería del Pacífico. Otra zona de especial de desarrollo económico era toda la parte de inversión científica y tecnológica en la ciudad del conocimiento Yachay. Y así sucesivamente, vinculando la ciencia y la tecnología con la industrialización, con la incorporación del valor agregado y la contratación de empresas, de personas, de dinámica productiva profunda, que se puede hacer de forma planificada. ¿Qué quiere hacer el gobierno de Lazo? Primero, que no sea planificado, sino que cada empresa proponga una zona franca y se apruebe casi que automáticamente. Y segundo, quieren crear la figura de zona franca financiera, como que eso fuera prioridad, como que el tema de los paraísos fiscales no es un riesgo para la economía nacional. Y obviamente lo que quieren hacer es convertirse en un hub, y lo han dicho, del narcolavado para atraer dineros sucios al Ecuador, que no tengan que cumplir la regulación y la ley doméstica, sino simplemente puedan recibir dinero sin hacer preguntas. Eso es un riesgo para el Ecuador, es un riesgo para la seguridad de nuestra gente, pero obviamente es una enorme oportunidad de lucro para los banqueros que nos están gobernando. La elección anterior, la del 2021, Andrés, ustedes tuvieron que como candidatos y como organización política soportar todo tipo de ataques, algunos de esos ataques además carentes de argumentos, de fundamentos, y fueron ataques que vinieron incluso desde el exterior, y usted ha tomado en los últimos días acciones de carácter jurídico, porque recordamos lo que pretendió hacer la Fiscalía de Colombia, a cargo del señor Barbosa, en confabulación con el gobierno en ese entonces de Duque y el candidato Lazo y la Fiscalía a cargo de Salazar en Ecuador. No sé si nos puede relatar un poco en qué se resume la acción que usted ha presentado en contra de la Fiscalía de Colombia y lo que fue en ese momento un ataque mediático, político y judicial en su contra. Recordemos que hubo una supuesta revelación de supuestas evidencias de un supuesto aporte a la campaña de Andrés Arauz por parte del ELN. Eso obviamente era falso. Hasta salió un videíto de unos guerrilleros apoyando al camarada Andrés, que también fue demostrado falso en cuestión de horas. Sin embargo, a pesar de eso, luego viajó en el avión del gobierno colombiano el señor fiscal Francisco Barbosa de Colombia al Ecuador a entregar la supuesta evidencia y con eso armaron todo un show, tuvo una afectación en la intención de voto, etcétera. Pero
luego de 2 años no hay ninguna evidencia de aquello. Yo planteé dos acciones en ese momento ante la Fiscalía ecuatoriana y ante la Fiscalía colombiana. La Fiscalía ecuatoriana, luego de 2 años, finalmente nos ha dicho: no, señor Arauz, contra usted no hay nada, no lo estamos investigando, no hay ningún indicio, usted sale de la investigación. Y en el caso de Colombia, el señor Barbosa, en cambio, no nos ha contestado ni un oficio, ni una diligencia, ni una carta, ni una acción que haya tomado para desvanecer la acusación o la supuesta acusación. No ha investigado la verdad. Para atacar, para manchar el nombre, para atacar al proyecto político de la Revolución Ciudadana y al progresismo latinoamericano, viajó en 24 horas expedito. Para resarcir, para encontrar la verdad, para investigar de verdad, no ha hecho ni una gestión en 2 años. Por esta razón le planteé una demanda ya en el marco colombiano ante el Congreso de la República Colombiana, que lo investiguen a él, pues él obviamente no se va a investigar a sí mismo y pronto tendremos alguna respuesta en esa dirección. Si se sigue demorando, iremos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero aspiramos a que con esto quedamos curados en sano, que él quede curado en sano también, y no vuelva a entrometerse en asuntos ecuatorianos con un nuevo golpe mediático como el que probablemente estén planificando. Aquí Barbosa tiene que dedicarse a resolver los temas de la jurisdicción penal en materia de derechos humanos, las víctimas, etcétera, de Colombia, y no entrometerse en asuntos de otro país. Ojalá haya aprendido bien esa lección. Andrés, usted mencionaba también entre los riesgos que pueda haber ocultamiento del pago de impuestos con los decretos que va a enviar el presidente de la República a la Corte Constitucional. ¿Cómo se va a producir esto? ¿Cuál es ahí el riesgo? ¿Cómo se planifica algo así? Bueno, este ya lo ha enviado, ¿no? Lo envió el mismo día que decretó la muerte cruzada, envió a la Corte Constitucional un decreto ley que lo que busca es ejecutar una especie de reforma tributaria en donde se incluye una cláusula clave que quita la publicidad de la información de los impuestos pagados por parte de los ecuatorianos. Ustedes saben que pueden entrar a la página del internet del SRI, poner el RUC o el nombre de cualquier persona o empresa y les sale cuánto ha pagado de impuesto a la renta, cuánto ha pagado de impuesto a la salida de divisas. Eso nos ha servido a la ciudadanía para desenmascarar a políticos corruptos, a gente que solo está queriendo ser de vocera de los grupos de interés económico, a gente hipócrita que habla de la lucha anticorrupción pero no han pagado sus impuestos, etcétera. Y esa ha sido una herramienta poderosa para poder desmontar ese tipo de comportamientos. Ahora, como obviamente a quienes más les afecta es a los sectores de pues los evasores como Guillermo Lazo, quieren quitar esa publicidad de la información, quieren declarar esa información como reservada, haciéndole un daño a la transparencia de nuestro país. Así que a combatir aquello, ojalá que se declare inconstitucional, ojalá que no se declare urgente y pueda pasar el sueño de los justos ahí en la Corte Constitucional, como las cantidades de demandas que yo tengo ahí, mientras Lazo está ejerciendo este periodo de interinazgo y se vaya pronto. Yo espero además que Lazo, si tiene algo de dignidad, se vaya ya a su casa. No tiene ningún sentido que quiera seguir gobernando en este momento, cuando el pueblo ecuatoriano ya ha definido otras prioridades y sobre todo porque la muerte cruzada fue una medida cobarde que hizo para eludir el juicio político y no porque crea en la democracia. Andrés, durante estos meses en que se ha provocado una ola de inseguridad y violencia muy dolorosa que está soportando el país, han ido construyendo un relato que se ha posicionado desde los medios de comunicación, pero también con voceros muy fuertes dentro del gobierno, tan fuertes que son funcionarios públicos, no únicamente gente que hace, entre comillas, análisis político sobre la coyuntura. El propio Paco Moncayo o el secretario actual de Seguridad, Wagner Bravo, han dicho que lo que hoy estamos viviendo, la inseguridad, es el resultado de 15 años, entonces vuelven al relato de los 15 años del correo, o sea, esto es herencia del correísmo, de la Revolución Ciudadana y de tales. Hoy tenemos dos candidatos que han puesto como prioridad y tema uno ahora mismo de su lanzamiento de precandidatura a lo de la seguridad. Villavicencio diciendo que va a combatir a la mafia, pero no nos dice cómo. Este señor Topi que aparece con armas, cargado un fusil, han puesto así los socialcristianos muy orgullosos de él. En redes sociales, fotografías del sujeto que dice, por estar en la guerra de Ucrania, de Siria y en África, él puede venir a enfrentarse a los delincuentes acá, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos policías que terminan empujando patrulleros, casos como el sucedido con María Belén Bernal, que fue asesinada dentro de la escuela de policía, ahora un cadete de la misma escuela de policía acusado de
tratar de abusar sexualmente a sus compañeros y demás. ¿Por dónde pasa el tema de la seguridad? Esto se descompuso únicamente en los últimos 6 años en que se dejó de invertir en seguridad, se descompuso hace 15 años, como dicen los brillantes funcionarios del gobierno. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y cuál debería ser la solución a estos problemas? Mira, aquí hay un responsable que se llama Guillermo Lasso. Hay una omisión por negligencia por omisión. Él nombró a cargo de la seguridad a la señora Alexandra Vela, que ella mismo decía, yo de seguridad no sé, y sin embargo la mantuvo en el puesto casi un año. Luego, para reemplazarla, en vez de poner a una persona competente, técnica, que conozca el sector, le pone al Diego Ordóñez. Pero, por favor, eso, o sea, solo por esos dos nombramientos Lasso tiene que ir a responder al pueblo ecuatoriano. Eso es clara demostración de de la negligencia a la cual me refiero. No hace ningún esfuerzo por buscar gente proba para administrar algo tan delicado como la seguridad, sino que pone a esta gente incompetente, literalmente, que no sabe nada, que no entiende nada de la seguridad y que además confiesan no entender nada sobre la seguridad. Entonces aquí tenemos que pensar, si es que realmente fue un error, un problema, algo que no esperaban que ocurra, o si es que realmente más bien Lasso no hizo esto a propósito, generó una crisis de inseguridad para poder dar viabilidad a lo que él mismo confesó cuando estuvo en Estados Unidos, un plan Colombia versión Ecuador. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El surgimiento de fuerzas paramilitares y generar una confrontación entre ecuatorianos a partir de la declaración del libre porte de armas y entre otras cosas. Eso es inadmisible y es imperdonable. Y ya sabemos además por qué Lasso no actuó, pues, porque había ese informe de inteligencia policial desde junio del 2021 que decía que sus familiares, incluyendo el gran cuñado, el gran padrino, estaban vinculados a esas mafias albanesas y no tenían margen de acción. Por eso cuando hubo el femicidio de María Belén Bernal, este hombre dijo, bueno, les voy a sacar a estos dos generales, y luego tuvo que dar marcha atrás. ¿Cuándo hemos visto eso? Que un presidente tenga que someterse a sus subordinados, por Dios. Entonces es un presidente que estaba totalmente secuestrado por los narcogenerales, la influencia del crimen organizado. No podía actuar, no podía tomar ningún paso. Entonces él es el responsable, porque con un cobarde asumiendo los destinos del país no vamos a poder salir de estas. Necesitamos, insisto, gente que haya servido en la Revolución Ciudadana, que haya conocido cómo trabajó la Revolución Ciudadana para solucionar el problema de la seguridad, que haya entendido que se necesita una planificación, que entienda que hay que depurar las instituciones adecuadamente. Cómo hacerlo no es solo de hablar, hay que entender cómo operan los reglamentos, cómo operan las normas de talento humano, cómo se puede hacer los procesos de forma ejecutiva, rápida, valiente, cómo podemos blindarnos a través de las decisiones administrativas adecuadamente, cómo ejecutar procesos de contratación pública para que hayan chalecos, para que haya patrulleros, para que haya compra de armamento para nuestros policías, cómo ejecutar rápido procesos de contratación pública para tener las unidades de policía comunitaria, de vigilancia comunitaria y restablecer la operación del ECU 911 a nivel nacional. No sé si ustedes sabían, pero ahora ni siquiera hay discos duros en el ECU 911 y no están almacenando la información. Eso es peligrosísimo. Tiene que estar almacenada años, no se diga semanas, años tiene que estar guardada esa información y no se está dando mantenimiento a todo aquello. Hay que saber administrar el Estado, no es solo cuestión de hacer show y para eso necesitamos a las mejores personas capaces que puedan enfrentar este dilema desde la dinámica de la administración pública. Un discurso no es suficiente. Para finalizar, economista Arauz, este 24 de mayo el presidente de la República anuncia que realizará su informe a la Nación, como manda la Constitución del Estado, pero no sabemos ante quién, porque no hay asamblea, que es donde debería emitir su informe a la Nación. Lo va a hacer ante su gabinete, ante, me imagino, algunas autoridades. ¿Cuál es la evaluación de estos 2 años de gestión del presidente Lasso? Bueno, seguramente presentará su informe de gestión ante la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que por cierto tiene a sus familiares manejándola, porque ellos son los que más se han beneficiado del gobierno de Lasso. Solo Lasso ha ganado 109 millones de dólares del año pasado y 42 en lo que va del año. Sí, ante ellos seguramente hará su informe de gestión, pero que es a ellos a quienes responde, es a ellos a quienes sirve y no al pueblo ecuatoriano. Yo quisiera ver si Lasso se atreve a hacer un informe de gestión ante el pueblo ecuatoriano en el sur de Quito, en Calderón, en las calles de Guayaquil o de Esmeraldas. Esta persona realmente, si tuviera algo de dignidad, debería renunciar ya.
no tiene el respaldo popular de la gente, no nos interesa asumir esos riesgos que él quiera hacer su deriva autoritaria en sus próximos meses. Ojalá se vaya pronto a su casa, porque si no tendrá que irse además a la cárcel, y no solo en el Ecuador, sino en los mismos Estados Unidos, por los delitos que comete en términos de lavado de dinero, compra en efectivo de propiedades de inmuebles, etcétera, ojalá pronto se siga investigando y se destape a la brevedad posible. Muy bien, muchísimas gracias, economista Arauz, por habernos acompañado en este diálogo, muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil, Andrés, un abrazo. El economista Andrés Arauz es candidato a la vicepresidencia, a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, que ha estado con